Muy buenas tardes, estimados asistentes. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión. Bueno, en esta sesión vamos a abordar las temáticas manejo de residuos sólidos y control de plagas. Cuando hablamos de residuos sólidos, debemos identificarlos. Y para esto es necesario saber que podemos tener residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Estos son poco comunes en el área de manipulación de alimentos. ¿Por qué? Porque los peligrosos se clasifican en infecciosos de riesgo biológico y químicos. Cuando hablamos de riesgo biológico nos estamos refiriendo a materiales biosanitarios, cortopunzantes y patológicos. Todos estos residuos generalmente se dan en hospitales y frigoríficos. Entonces vamos a tener biosanitarios, por ejemplo, gasas, algodón, cortopunzantes, lo que tiene que ver con herramientas de trabajo que van a estar contaminadas por sangre, y patológicos nos estamos refiriendo a algunos órganos, decomiso de un hígado, decomiso de un corazón, etc. Cuando nos referimos a químicos, estamos hablando de metales pesados y de reactivos. En este caso, para tema de restaurantes y supermercados, lo que podemos producir son las pilas. Y ellas generalmente pues se deben almacenar en un determinado lugar, un lugar apropiado, y se entregan a los entes recolectores de este tipo de residuos. Este tipo de residuos no se mezcla con los residuos no peligrosos. Ok, y estos residuos no peligrosos, entonces sí son los que nosotros normalmente generamos, ya sea desde casa o en fabricación de alimentos. Tenemos biodegradables, reciclables y ordinarios e inertes. Cuando yo trabajo el tema de residuos en mi empresa, lo que voy a tener en cuenta es que debo realizar un plan de saneamiento de ese manejo de residuos. Y para yo poder hacer un buen plan de manejo de residuos, lo primero que debo hacer es identificar los residuos, los identifico, los clasifico, voy a llevarlos a un lugar como disposición temporal y por último realizo la respectiva entrega a el ente recolector, quien va a ser mi disposición final. ¿Qué debemos hacer entonces con estas basuras y residuos? Pues debemos almacenarlos en lugares aislados de las zonas de manipulación de alimentos. Debemos lavar y desinfectar con frecuencia esos recipientes o contenedores de basura. Utilizar contenedores exteriores con tapa que impidan el acceso de animales. De nada sirve que yo tenga unos recipientes recolectores si estoy permitiendo que lleguen moscas, que lleguen ratas, que lleguen cucarachas a este tipo de residuos que es un alimento primordial para las plagas. ¿Cómo lo evito? Pues teniendo tapas a esos contenedores. Seleccionar y separar los residuos. Entonces ya depende de la clasificación que más adelante la vamos a ver. Y eliminar correctamente los aceites usados, no tirar directamente en el alcantarillado, basura o suelo. ¿Por qué? Porque es declarado como contaminante. Toda empresa debe contar, donde se preparen alimentos, debe contar con un formato donde se realiza el registro de cambio de este aceite. Yo realizar un muy buen manejo de residuos sólidos, voy a tener en cuenta este sistema. ¿En qué consiste? Debo buscar la manera que mi empresa reuse la mayor cantidad de materia posible, recicle, reduzca la generación de residuos, rechace aquello que no va a servir para que no sea un residuo más y trate de recuperar.
reciclar, por decirlo así, o hacer algún tipo de producto, buscarle alguna alternativa a este tipo de residuo. Vamos a ver un video donde nos están explicando un poco sobre cómo reducir y por qué debemos reducir la cantidad de residuos que generamos. Cada año, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o desperdicia. Esto no solo significa una pérdida económica, sino que todos los recursos naturales utilizados para el cultivo, la elaboración, el envasado, el transporte y la comercialización de los alimentos también se pierden. Imagínense. En el 28% de las tierras agrícolas del mundo se producen cultivos que se desperdician, lo que equivale a toda la superficie de China, Mongolia y la República de Kazajstán. Además, el agua que se desperdicia en esta producción equivale al caudal de los ríos Volga o Zambezi. Una cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo. Y conforme la agricultura y la pesca se expanden en las zonas silvestres, se sobreexplotan los recursos naturales y se pierden hábitats marinos y forestales, junto con su biodiversidad. Sobre todo, los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Si esto fuera un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo. Esto no puede continuar. Con un futuro de más personas y menos recursos, no podemos permitirnos tirar nuestros recursos naturales a la basura. Intervengamos contra el despilfarro. Los productores de alimentos pueden invertir en una mejor tecnología de cosecha y almacenamiento para evitar pérdidas de alimentos. Los minoristas de alimentos pueden reducir los precios de esas hortalizas imperfectas y donar los excedentes comestibles no vendidos a los necesitados. Los alimentos no aptos para el consumo humano deben reutilizarse como piensos. Los consumidores pueden ser compradores más cuidadosos, utilizar métodos mejores para almacenar y reciclar las sobras y pedir porciones más pequeñas en los restaurantes. Los esfuerzos pequeños se suman. La pirámide del desperdicio de alimentos se basa en la basura. Los encargados de las políticas pueden mejorar la capacidad de los productores, minoristas y consumidores para invertir la pirámide. Por ejemplo, crear capacidad de los productores de alimentos para adoptar tecnologías post cosecha. Revisar las fechas de caducidad para que no se descarten alimentos perfectamente inocuos. Hacer campañas de sensibilización para alentar a los consumidores a tomar las medidas que estén a su alcance para frenar el desperdicio. Reducir los vertederos a través de inversiones para convertir los alimentos desechados en compostas y biogás. La solución comienza por usted. Cada productor, supermercado, familia, restaurante y país tiene un papel que desempeñar. Se requerirá el compromiso de todos para reducir la pérdida y el despilfarro de alimentos, para que todos los recursos naturales utilizados en la producción de alimentos terminen como alimentos para la población del mundo, en lugar de como basura en los vertederos. Ok, entonces como pudimos observar, nos están hablando de ciertas medidas, sea un supermercado, sea un restaurante, de cómo podemos contribuir a disminuir la cantidad de residuos y por qué es importante reducirlas, cómo estamos ayudando al medio ambiente. Para esto, para el tema de clasificación de basuras, vamos a tener en cuenta que a partir del año 2019, se creó una nueva resolución con unos códigos de colores que ya está rigiendo y que ya se está evaluando por parte de las unidades de salud en las visitas que se tengan este tipo de colores. Entonces vamos a tener tres recipientes, uno de color blanco, otro de color verde y otro de color negro. Los residuos se van a clasificar ahora como aprovechables, orgánicos aprovechables y no aprovechables. Estos aprovechables son los mismos reutilizables, que permiten el reuso. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del plástico, el cartón, el vidrio, el papel y los metales, ¿sí? O sea, reciclable, todo lo que se puede reciclar.
Cuando estamos hablando de orgánicos aprovechables, nos estamos refiriendo a todo lo que se da como residuo o se genera como residuo en la cocina. Entonces tenemos restos de comidas y de desechos agrícolas. Y no aprovechables, se estableció en esta nueva norma que es el papel higiénico y todo lo que ha sido contaminado por comida que ya no permite su uso nuevamente o ser reciclado. ¿Por qué? Porque cuando ya algo está contaminado por comida y han pasado horas, ya hay presencia de microorganismos, ¿sí? El papel higiénico también porque tiene microorganismos. Entonces, todo lo que esté relacionado con que esa superficie, ese material ya está contaminado por microorganismos, se clasifica como no aprovechables. ¿Y qué color llevan? El color negro. De esta manera, entonces, tenemos los residuos orgánicos aprovechables, que sería cocina, restos de comida, cáscaras de fruta, restos de fruta, cáscaras de huevo, restos de verdura, hortalizas, pan y productos lácteos. Residuos aprovechables, papel periódico, cartón, plásticos, botellas plásticas, vidrio, metales, latas y bolsas. Y residuos no aprovechables, papel higiénico, servilletas, papeles metalizados. Lo ideal es que yo identifique muy bien qué recipientes son los que necesito de acuerdo a la zona o las áreas que hay en mi establecimiento. Entonces acá tenemos un ejemplo de un restaurante. Si estamos trabajando en el área de servicio al cliente, pues vamos a necesitar un recipiente para residuos orgánicos aprovechables, que sería lo que tiene que ver con manejo de gaseosas, recipientes, latas, recipientes de plástico, bolsas. Y un recipiente para no aprovechables, porque en el área de servicios se genera mucho lo que es la servilleta contaminada de alimento. Luego tenemos acá el baño, donde va obligatoriamente una caneca de color negro para los residuos no aprovechables. Si tenemos acá una isla de servicio, pues iría el recipiente de aprovechables para poder colocar aquí todo lo que sea plásticos. Y en el área de preparación de alimentos, pues es muy indispensable el recipiente de color verde, que sería el que se va a usar para todo lo que son residuos de la cocina, ¿sí? Orgánicos aprovechables, y que todos los días se debe sacar. Ok, una vez he identificado qué recipientes deben ir en cada una de mis áreas, debo establecer un punto ecológico que va a ser un lugar donde yo voy a almacenar temporalmente esta basura. Debemos tener en cuenta que van a haber unos recipientes grandes donde yo voy a colocar diariamente todos los residuos generados en todo el establecimiento, ¿ok? Pero va a ser un lugar aislado que no va a permitir el ingreso de plagas o recipientes que van a contar con tapa, ¿sí? Para que no lleguen estas plagas y no se genere más contaminación. ¿Hasta qué día voy a tener eso almacenado en mi punto ecológico? Pues hasta el día que llegue la recolección estipulada por parte de la empresa, ¿sí? Sabemos que ellas no pasan todos los días, entonces es muy necesario este punto ecológico. Todos los días debe lavarse este punto ecológico, todos los días debe desinfectarse porque es un punto de bastante contaminación. Vamos a tener en cuenta entonces un formato que nos va a hablar de la frecuencia de recolección de esos residuos. Voy a tener unas actividades que me van a permitir el buen funcionamiento de este programa. Entonces, por ejemplo, este está diseñado por semanas. Tomo desde el día lunes, por ejemplo, 1 de este mes, hasta el día 7 de este mes, del 1 al 7. ¿De qué mes? Por ejemplo, vamos a decir que estamos en agosto, ¿ok? Disposición de recipientes para los residuos en las diferentes áreas. Bueno, es algo que todos los días voy a hacer, depende de la cantidad de residuos que genere, entonces chuleo todos los días.
Recolección y disposición temporal de los residuos. No, también lo hacemos todos los días, chuleo todos los días. Lavado y cambio de bolsas en los recipientes recolectores. También lo hacemos todos los días porque todos los días se genera. Eso depende de la cantidad de residuos que generen dentro de la empresa. Y ese es el formatico que voy a llevar para todas las semanas. Luego voy a tener en cuenta el formato de el día de recolección de basura. Entonces, ¿a qué hora pasó el carro de basura? A las 7 a.m., pasa muy temprano. El orgánico aprovechable pasó el día martes y el día jueves de esta semana, de agosto, en la semana 1. Aprovechable, no, el aprovechable pasó el jueves y el sábado. Y el no aprovechable, pues generalmente pasa el mismo día que el no aprovechable, entonces el martes y el jueves. Hora 8 a.m., hora 7 a.m. Pasó el carro recolector. Yo llevo registro de esto, siempre he dicho, lo que no está escrito es como si no se realizara, no se hiciera. Entonces hay que tener muy en cuenta el diligenciamiento de todos estos formatos. Vamos a ver la importancia de este programa. Manejo de residuos. En una cocina es común que se deseche una gran cantidad de residuos. Si no se hace de manera adecuada, contaminarán el aire, el suelo y el agua. Por ello, te diremos cómo manejarlos. Optimiza el consumo de tus productos y realiza compras inteligentes. Así, reduces la generación de residuos. Consulta la clase Reducción de costos. Sepáralos en orgánicos e inorgánicos. Los primeros son restos de alimentos que se degradan rápidamente. Haz una composta con ellos que te servirá como abono para plantas. Los inorgánicos tardan mucho en degradarse, como el papel, vidrio, PET, cartón y metales. Puedes reutilizar o vender algunos de ellos. Deposítalos en contenedores con tapa y bolsas biodegradables con su letrero correspondiente. Así evitas malos olores. Entrégalos diariamente al servicio de limpieza. Si los acumulas varios días, se pueden generar plagas. Los residuos peligrosos generados en la cocina son envases de plaguicidas o desinfectantes y aceite comestible usado. Para evitar que los restos de los envases contaminen residuos reutilizables, tápalos bien antes de echarlos en el contenedor correspondiente. Deposita el aceite en una botella de plástico limpia, ciérrala y entrégala al servicio de limpieza. Por ningún motivo lo tires en las coladeras, ya que contamina el agua. Al manejar los residuos adecuadamente, los aprovechas y ayudas a reducir el impacto ambiental. Ok, entonces de esta manera damos por abarcado todo el tema de manejo de residuos. Ahora nos vamos con el manejo integrado de plagas. Vamos a tener en cuenta que el manejo integrado de plagas está asociado con la palabra MIP, la sigla MIP. ¿Y qué significa un manejo integrado de plagas? Pues que voy a hacer una inspección, una prevención para que ellas no lleguen, un tratamiento en caso de que existan y voy a permanecer durante todo el tiempo realizando un control de manera que las evite y prevea el ingreso de ellas dentro de mi planta. En el manejo integrado de plagas vamos a tener en cuenta dos términos, uno que es vectores y otro que es basura. Los vectores son aquellos que contaminan los alimentos. Entonces tenemos clasificados, por ejemplo, las aves, las moscas, las ratas y las hormigas. Estos transportan microorganismos y contaminan los alimentos. Por lo tanto, es indispensable que se manipulen alimentos. Que donde se manipulen alimentos se cuente con un programa de control de plagas.
Y la basura es aquella que se genera en el lugar de preparación de los alimentos y representa un medio de cultivo ideal para el desarrollo de microorganismos y la presencia de plagas. ¿Por qué? Pues porque es el alimento de los vectores. Si un individuo no tiene nada que consumir, va a ser imposible que sobreviva. Por eso es muy importante e indispensable evitar tener basuras que me produzcan o me generen la presencia de plagas. ¿Qué es un control de plagas? Pues es un conjunto de medidas encaminadas a evitar la contaminación procedente de microorganismos vivos, roedores, insectos, pájaros, del exterior de las instalaciones al interior de la industria alimentaria. Un control de plagas es una acción que va a ayudar a mantener las poblaciones de plagas por debajo de los niveles que causan un perjuicio a la salud de los humanos. Esto incluye la aplicación de plaguicidas y desinfectantes. Cabe resaltar que cuando nosotros capacitamos acerca de plagas, no hablamos tanto de plaguicidas ni uso de tratamientos químicos para el control de ellas. Nosotros nos referimos principalmente en cómo se reproducen y cómo puedo evitar que ellas lleguen e ingresen a la planta. El MIP, por tanto, es la utilización de todos los recursos necesarios por medio de procedimientos operativos estandarizados, o sea, actividades que hago todos los días de la misma manera, que me van a ayudar a minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas. A diferencia del sistema tradicional, el MIP es un sistema preventivo que se adelanta a la incidencia, o sea, yo lo hago antes de que las plagas lleguen en los procesos productivos. ¿Cuáles son los aspectos claves para el control de plagas? Entonces, asegurar que la estructura del lugar esté en buenas condiciones, efectuar limpieza y desinfección de manera constante, almacenar correctamente los alimentos, eliminar desechos de forma adecuada, evitar el ingreso de plagas, que la basura no sirva como alimento para animales callejeros y mantener orden y limpieza incluso en lugares no visibles, detrás y debajo de los refrigeradores. Si yo realizo todas estas actividades o tengo en cuenta todos estos aspectos, pues voy a evitar el ingreso de las mismas. ¿Por qué las plagas afectan? Bueno, entonces ellas nos van a generar unas pérdidas económicas que pueden causar a través del arruino de mercaderías. Y pues ya una vez el alimento está contaminado, pues hay que desecharlo. A esto se le vamos a sumar impactos económicos. A estos impactos económicos entonces le vamos a sumar daños en las estructuras físicas porque ellas van a generar daños, orificios por donde van a ingresar y por lo tanto va a causar una pérdida de imagen en la empresa. Con seguridad, donde un cliente se dé cuenta que hay una plaga, como está sucediendo acá, una cucaracha dentro de una pera, pues obviamente la imagen de la empresa va a ser fatal, se va a expandir la información y va a generarme una mala reputación. Las plagas más comunes son las moscas, los roedores, y son capaces de contaminar e inutilizar grandes cantidades de alimento. Generalidades de la plaga. Entonces, definiremos como plaga a todos aquellos animales que compiten con el hombre en búsqueda de agua y alimento, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. De esta manera, la plaga es un conjunto de especies implicadas en la transmisión de enfermedades, muy importante. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque ellos transmiten enfermedades infecciosas. Cuando su existencia es continua en el tiempo y por encima de un umbral de tolerancia. Su presencia resulta molesta, es desagradable,
puede dañar estructuras o bienes y constituye uno de los más importantes vectores para la propagación de enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades transmitidas por los alimentos. Más adelante vamos a reforzar un poco esta parte. Vamos a tener un término que es infestación, y es aquella que está constituida por animales o insectos no deseados, que dependen total o parcialmente de los alimentos humanos para su nutrición. Yo puedo establecer si mi materia prima o si mi producto terminado está infestado, si encuentro en él presencia de pelos, cuerpos, orina, saliva o partes del cuerpo de una plaga. De esta manera, las buenas prácticas de manufactura son el primer escalón hacia el aseguramiento de la inocuidad. O sea, son aquellos procedimientos que me van a ayudar a que se evite este tipo de contaminación. Dentro de estas buenas prácticas de manufactura, que es la resolución 2674, que es de donde yo me baso para hablar sobre requisitos higiénicos sanitarios, ella va a traerme indicaciones y acciones para evitar que haya proliferación de plagas y evita el exceso de plaguicidas para que no exista un peligro al consumidor. Muy importante esta parte. ¿Qué pasa? Nosotros no hablamos tanto de productos químicos y tratamientos químicos porque lo que buscamos es un manejo preventivo. Y si usamos mucho químico, vamos a poner en riesgo la salud del consumidor. Un veneno puede ser fatal, un mal tratamiento, un mal procedimiento, se dejó una trampa con un veneno, se dejó una trampa con algún químico y por errores humanos alguna persona lo puede consumir y va a ser fatal. Entonces, por eso es que se evita el uso de productos químicos. Tipos de control, entonces, para las plagas. Pues tenemos control físico, control biológico y control químico. Vamos a aprender a identificar cada uno de ellos. Físico es la modificación de las condiciones ambientales y estructurales, evitando la entrada y proliferación de una plaga, en el uso de elementos no químicos para la captura de insectos, roedores y pájaros. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar una trampa de esas que atrapan los ratones, ¿sí? En lugar de utilizar un químico, que lo que va a hacer es matar el animal, dejarme un foco de contaminación donde no lo encuentre. Además de esto, yo como control físico puedo aislar la estructura, colocar soportes debajo de las puertas para que no ingresen cucarachas, colocar rejillas, colocar mallas para que no ingresen moscas, etc. Control biológico. Se emplean sistemas presa-depredador o agentes selectivos de la plaga a controlar, generalmente al nivel del medio ambiente. Ejemplo, un control biológico que generalmente hacemos en nuestras casas. Utilizamos un gato para que él se coma a los ratones. Utilizamos ciertos olores aromatizantes para evitar que lleguen las moscas. Entonces, esos tipos de control se denominan como biológicos. Y químicos es la aplicación de sustancias químicas para acabar con las plagas. Entonces ya hay determinados e infinidad de productos a nivel comercial que se dedican al control de estas plagas, ¿sí? Van a generar algún tipo de reacción en la plaga, va a producir la muerte de ella, pero pues tenemos que buscar la manera de evitar usarlas. Medidas pasivas, tenemos entonces mallas metálicas, cubrir o sellar huecos, impedir acceso a restos de alimentos y agua y inspección periódica. Medidas activas, una medida física y una medida química. Cuando hablamos de control, entonces vamos a tener controles directos,
que serían esos químicos, venenos y fumigantes, físicos, trampas mecánicas, rifle sanitario, electrocutadores, biológicos, bacterias y depredadores, y tenemos un tipo de control indirecto. ¿Qué consiste? Controlar el ambiente, o sea, realizar, diseñar, buscar la manera de aislar mi edificio, mi establecimiento, a prueba de estas plagas o de estos roedores. Control biológico, protección de la fauna y de la flora. Pues si yo no protejo estas aromatizantes, ¿sí? Si utilizo plantas que de pronto están en vía de extinción, pues no voy a poder tener un control biológico. Y control por cultura, que palabras más, palabras menos, son buenas prácticas de manufactura, o sea, buenos hábitos de, por ejemplo, en nuestras casas debemos dejarla todas las noches la loza lavada y almacenada, no dejar restos de comida. Lo mismo pasa en los establecimientos. Mis lugares donde estoy almacenando alimentos completamente aislados, tapados, en recipientes, y durante el transporte, una vez finalice el transporte, realice una buena limpieza a esta zona para que no queden residuos y no puedan llegar estas plagas. Ahora vamos a analizar cada tipo de plaga y cómo se reproduce. Roedores. Los ratones se pueden clasificar en 3 tipos: el ratón de techo, el de alcantarilla y el doméstico. ¿Cómo lo diferenciamos? De acuerdo a su tamaño, y el color. Entonces, un ratón de techo tiene una combinación entre café y amarilla, el de alcantarilla café, negro, diente gris, y el doméstico, que es aquel pequeñito, el más común, gris oscuro en el lomo o más claro en el vientre. Como dependen de su tamaño, la clasificación, pues vamos a tener diferentes pesos. Entonces, un ratón de techo puede llegar a pesar entre 180 a 380 gramos, una rata de alcantarilla entre 250 a 500 gramos y el doméstico de 15 a 30 gramos. Acá es donde quiero que comprendamos un poco por qué es que ellos se reproducen tan rápido. Tienen una madurez sexual, en el caso de techo, de 3 a 5 meses, alcantarilla de 3 a 5 meses, y el problema de este doméstico, que es como el más común y el que más contamina en todo lo que es establecimientos de alimentos, tiene una madurez sexual de 15 días. Cada 19 días, periodo de gestación, cada 19 días puede estar en estado de embarazo, digámoslo así. Número de crías que va a tener, pues va a tener de 8 a 12 ratones, en el caso del doméstico, de 6 a 18 en el de alcantarilla y de 6 a 14 el de techo. Número de partos. Un ratón puede llegar a tener hasta 8 partos durante su vida de adulta, y el tiempo de duración de vida pues va a ser de 15 a 18 meses. ¿Qué alimento consumen? Nuevamente nos vamos con este doméstico. ¿Por qué llega tanto a nuestras casas, a nuestros establecimientos? Porque él consume casi todo tipo de alimento. Mientras que el de techo, si es un poco más selectivo, come cereales, semillas, huevos, legumbres y frutas, y el de alcantarilla, harinas, vegetales, carnes, frutas, cereales y pescado. Promedio de consumo al día, cantidad de alimento con el que él sobrevive en el día: de 15 a 30 gramos el del techo, de 20 a 30 gramos el de alcantarilla, y el doméstico solo necesita de 1 a 3 gramos para sobrevivir. Entonces, eso hace que él sea más resistente. El tamaño de los excrementos, pues de acuerdo a su tamaño va a ser la cantidad de excremento y la medida del mismo. Pero entonces el de
el del ratón doméstico es muy difícil de visualizar, hay que prestar mucha atención cuando llegamos a nuestro establecimiento, hacer una inspección en todos esos recipientes, que no haya residuos de orina, ni pelos, ni excrementos, porque estos excrementos pueden medir de 0,3 a 0,5 centímetros, entonces bastante pequeño, bastante difícil de observar a simple vista. Por consiguiente, el más peligroso y más contaminante pues es el ratón doméstico, ¿sí? Que podemos observar todas sus características. Ejemplos de contaminación, pues yo voy a encontrar unas sendas o caminos de excrementos, voy a encontrar heces en los pisos o en los mesones y voy a encontrar roedura, ya sea en cajas, que es muy importante no almacenar cajas dentro de nuestro establecimiento por nada del mundo, y roedura en alimentos. Si yo llego y encuentro este tipo de roedura en un alimento, ya debo desechar absolutamente todo, porque el ratón pudo haber pasado por encima de este resto de alimentos, puede haber heces, puede haber orina, pueden haber pelos, ya ha transportado microorganismos, entonces ya me toca desechar todo lo que está dentro de ese recipiente donde encontré esa roedura, ¿sí? Como medida preventiva. Tipos de control, pues existen trampas con sistemas de resortes abiertas y cerradas que pueden colocarse en lugares estratégicos. Tenemos la trampa de captura muerta o la trampa tipo pega, ¿sí? Que no es tan peligroso, que es un proceso, es un método físico, entonces sería muy bueno aplicarlo. ¿Qué transmiten? Transmiten salmonelosis, leptospirosis, triquinilosis, antivirus, neumonías y tifo. ¿Qué pueden infestar? Áreas internas, materias primas, producto terminado y áreas de proceso. Presencia de excremento, orina, marcas grasosas, agujeros, cadáveres y rutas. Acá nos van a hablar un poco sobre todo lo que es las enfermedades que se transmiten por medio de los ratones. Muchísimas gracias. Más de 70 enfermedades para ser específicos y una de las más peligrosas es la peste bubónica y sus variantes. La transmisión ocurre cuando las ratas infectadas o las pulgas de las ratas muerden a los seres humanos. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, debilidad y tos, mientras que también se puede contraer la peste septicémica, que puede resultar en hemorragia en la piel y en otros órganos. Esta enfermedad es fatal y mata a las víctimas el mismo día en que los síntomas aparecen. En ese mismo sentido, la orina de las ratas es responsable del contagio de leptospirosis, la cual puede resultar en daños en el hígado y los riñones y también problemas cardiovasculares. Por otro lado está la corimomeningitis linfocítica, una enfermedad de infección viral que se transmite a través de la saliva o la orina de la rata. Esta resulta en fiebre, malestar, pérdida de apetito, dolor en los músculos, dolor de cabeza, náusea y vómito. Las víctimas también pueden experimentar inflamación del sistema central nervioso y contraer meningitis o encefalitis. Las ratas también son conocidas por portar el hantavirus, un síndrome renal que causa taquicardia y taquipnea. Las víctimas pueden sentirse debilitadas y experimentar un shock cardiovascular. El hantavirus es transmitido a través de la orina y las heces de estos roedores. En conclusión, hay que cuidarse de estos roedores y si existe el riesgo de que alguna aparezca en su casa, debe llamar a un exterminador. En tu salud, Carmen Martínez. Entonces acá nos explicaban todo el tema de ratones. Ok, ahora nos vamos con otra plaga que es la cucaracha. La cucaracha, el problema de ella es que ella consigue sobrevivir durante más de un mes sin agua. En caso de necesidad, puede absorber la humedad ambiental a través de su cuerpo. Prefiere alimentos con gran contenido de almidón, grasas y azúcares y pueden comer desde cuero hasta pegamento. Desarrollan su actividad durante la noche
y pasarán el 75% de su vida en una grieta, junta o cavidad. Por eso se dice que hay gente que lleva vida como si fuera una cucaracha. Entonces, para tener en cuenta. Se les considera uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades a través de la contaminación de alimentos y utensilios por contacto, por simple contacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellas transportan microorganismos simplemente en sus partes del cuerpo y apenas entraron en contacto con un utensilio ya está el microorganismo presente. Las otecas, un término muy importante, son cápsulas de reproducción y están herméticamente cerradas y protegidas contra los insecticidas, lo que dificultan su control. Vamos a tener dos tipos de cucaracha, una que es denominada como la americana y es allí donde cada oteca, que son esos huevitos donde están las cucarachas, que van a nacer, puede tener aproximadamente de 20 a 25 individuos dentro de este huevo. Una cápsula se reproduce usualmente cada semana y se aseguran con secreciones de la boca de la hembra en lugares escondidos. La hembra produce de 15 a 90 cápsulas durante toda su vida. El tiempo de duración de la etapa del huevo varía de 29 a 60 días, o sea, entre 29 y 60 días van a nacer estos 20 a 25 individuos. A temperatura normal, las ninfas salen del huevo entre los 50 a 55 días. Cuando hablamos de la cucaracha alemana, entonces hablamos que estas otecas, acá hay un ejemplo de una oteca claro, que de pronto algunas veces los hemos observado. Bueno, esas otecas son más peligrosas que las cucarachas y es necesario exterminarlas, porque ahí están naciendo aproximadamente de 30 a 40 individuos, ¿sí? Depende del tipo de cucaracha. En el caso de alemana, de 30 a 40 individuos. Las cucarachas son tan peligrosas que tienen la capacidad de convertir el veneno en alimento cuando adquieren resistencia. Por eso es muy importante utilizar diferentes tratamientos químicos y no siempre el mismo. Ellas evolucionan rápidamente y las cápsulas se pueden reproducir aproximadamente cada 28 días. O sea, cada 28 días hay generación de esta cápsula por medio de la cucaracha. ¿Cómo es el ciclo productivo entonces de ella? Bueno, primero vamos a tener la oteca, ¿sí? Que es este huevito. De 6 a 7 semanas van a nacer las ninfas, que son estas cucarachas pequeñitas de color, todavía con falta de formarse. De 9 a 6 meses ellas van a mudar, o sea, van a dejar de ser larvitas y se van a convertir en la cucaracha como tal hasta llegar a ser adultas. ¿Cuánto tiempo va a durar esa muda de ninfa a adulto? Bueno, acá podemos observar cómo se diferencian los tipos de cucaracha. Entonces tenemos la cucaracha americana. La cucaracha americana, que se reproduce de esta manera, y la cucaracha alemana, que su color es un poco diferente y se reproduce de esta manera. Ejemplos de lo que ellas se alimentan, ¿sí? Entonces las podemos encontrar en el baño, ellas se pueden alimentar desde crema dental, van a contaminar toda la superficie como tal, es muy importante hacer muy buena limpieza y desinfección todo el tiempo. A accesos y guaridas, entonces lo que es, hay que hacer una muy buena inspección detrás de los equipos, detrás de las estufas, revisar que no haya grietas, nada de esto está permitido de acuerdo a la norma. Y muy importante, los desagües, mantener tapados, que sean antiplagas. Por ejemplo, acá cabe perfectamente una cucaracha y ellas principalmente van a entrar en las noches a partir de los desagües.
Podemos tener accesos encima de la nevera, entre los anaqueles, debajo de las estructuras, en un horno microondas. Entonces es muy importante prestar atención y hacer muy buena inspección todos los días, cada vez antes de iniciar nuestras labores, que no haya presencia de ellas. Enfermedades causadas por las cucarachas. Entonces tenemos la disentería, la diarrea, la fiebre tifoidea, el cólera. ¿Sí? ¿Cómo se transmiten? La cucaracha recoge el germen y lo deja en los alimentos. Todas se van a producir de esta manera. Y los síntomas, entonces vamos a tener dolor abdominal, diarrea con sangre, mucosidad, pus, dolor abdominal, indigestión, inflamación del intestino, dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebres, manchas rosadas en el tronco, abundantes disposiciones acuosas, vómitos, fiebre y deshidratación. Es muy importante tener en cuenta que hay un dato clínico que la presencia de cucaracha está asociada con el asma, ¿sí? Una persona asmática es muy peligroso que se encuentre en un ambiente donde hay contaminación por cucarachas, porque la cucaracha tiene una proteína que funciona como un alérgeno para muchas personas. Hay que prestarle mucha atención a ese aspecto. Métodos de erradicación. Someter a baños de agua caliente, muy importante. Entonces, cada vez que yo haga limpieza y desinfección, una vez a la semana, 3 veces a la semana, adicionar agua caliente por esas tuberías, y de esta manera estoy erradicando cierta cantidad. Pasar aspiradora cuando observo alguna. Usar sustancias desecantes, usar sebos y el uso de aerosoles como último elemento. Acá nos están mostrando un tratamiento químico, que es un tipo de gel, cómo ella funciona. Entonces se aplica el producto, la cucaracha ingiere el sebo de esa gel, elimina la larva y adultos, y por último contaminan el resto de la colonia y generan la muerte de las mismas. Él es un producto que va a servir para larvas y adultos, cucaracha alemana, cucaracha oriental o común y la americana, que estas fueron las dos que estudiamos acá en la capacitación. Ahora vamos con insectos. Dentro de los insectos, entonces, encontramos como muy importante la mosca. La mosca tiene una característica principal, que es que ella no tiene mandíbulas. Ella no tiene un sistema por donde mastique, sino que al contrario, ella lo que hace es que succiona. Por consiguiente, ella siempre que va a llegar a un alimento, lo primero que va a hacer es vomitar sobre el alimento sólido para poder ingerirlo de manera líquida. Entonces, ella humedece para poder succionar. Y ahí es cuando ella contamina a través de sus patas o a través de su mismo aparato bucal, donde trae bacterias, huevos y parásitos de otros alimentos o de X residuo donde ella estuvo en el alimento que yo voy a consumir. Miden aproximadamente 6 milímetros. La hembra deposita cerca de 150 huevos en cada etapa. Durante el verano se pueden producir de 10 a 12 generaciones y las hembras adultas pueden vivir hasta 40 días. ¿Cómo es su proceso? Bueno, ellos van a tener unas pupas y unas larvas. ¿Cómo son? Son insectos que se caracterizan por tener un par de alas, tienen un aparato bucal esponjoso, succionador o picador, y se alimentan ya sea de sangre, néctar, vegetales, frutos y hasta de otros insectos y pues de la basura, que ya lo sabemos. ¿Cómo se desarrollan? Bueno, a través de una metamorfosis. Lo primero que vamos a tener son estas larvas que pueden llegar a medir hasta 1 milímetro, difíciles de ver así a simple vista. Esas larvitas van a ir creciendo hasta que llegan a medir de 12 a 14 milímetros y por último se convierten en pupa. La pupa es como un caparazón que la protege para ella después convertirse en el adulto como tal y poder crear todas sus partes como alas, el pico y las patas. ¿Listo?
Transmisoras de enfermedades, demasiada. Puede contaminar, puede traer consigo hasta 100 microorganismos patógenos. Entre las enfermedades más comunes que transmite está la tifoidea, la paratifoidea, el cólera, la disentería, la lombriz intestinal, la triquina y la solitaria. Entonces, para tener en cuenta, acá nos están mostrando unas imágenes de alimentos contaminados por moscas y nos están mostrando la cantidad de microorganismos que hay en esos cultivos microbianos. ¿Okay? Enfermedades, entonces, las moscas pueden transportar enfermedades como la hepatitis, la tifoidea, el polio y contaminar tanto comida como agua. Acá nos van a hablar acerca de unas medidas, cómo son y unas medidas que yo puedo tomar caseras, o sea, métodos físicos y métodos biológicos para yo poder erradicarlas. Las moscas domésticas son sospechosas de la transmisión de al menos 65 enfermedades únicamente en los seres humanos, según estudios. La mosca es un peligro para la salud del hombre y de los animales, ya que transporta y propaga microorganismos causantes de enfermedades como bacterias y hongos. Los microorganismos patógenos son recogidos por las moscas en la basura, en el alcantarillado y otras fuentes de suciedad. Uno de los factores que favorece el ciclo evolutivo de la mosca es la humedad. Su ciclo de vida es muy corto, apenas unos 28 días desde que es un huevo hasta que muere como insecto adulto. Le compartimos algunas recomendaciones caseras para evitar estos insectos, sobre todo por higiene. Bolsas de agua. Llene de agua una bolsa de plástico transparente hasta la mitad y luego cuélguela en el techo. ¿Cómo funciona? Cuando los rayos del sol pasan a través del agua, este hace un prisma y se descompone la luz en forma de arco iris, algo que suele espantar a las moscas. Limón con clavos de olor. Debe partir el limón por la mitad y pinchar en cada trozo una decena de clavos de olor. Lo coloca en las ventanas o en la mesa. Esencias y plantas aromáticas. A algunas personas también les sirve sembrar ciertas plantas como la menta, la albahaca, el romero o el eucalipto. Puede colocarlas cerca de las ventanas para evitar que las moscas se acerquen por el fuerte olor. Eva Velasco, TCS Noticias. Bueno, entonces es muy importante aprender algunas medidas que nos hablan ahí y entender un poco más a fondo el tema de las moscas. Métodos que me permiten evitar la presencia de plagas. Muy importante, proteger los alimentos de los roedores. Entonces yo voy a contar con una alacena donde voy a tener todo debidamente protegido. Utilizar cajas de metal, vasijas de barro. Los grandes volúmenes de alimentos o sacos deben colocarse ordenadamente sobre tarimas de madera que faciliten la inspección de los sacos. Disposición adecuada de los residuos, muy importante. Si yo manejo un muy buena o un lugar bien de manera adecuada, que todo esté tapado, que no hayan restos, esto no me va a servir como refugio y me va a garantizar que no va a haber acceso de plagas. Es muy importante tener en cuenta que refugios se denominan también como cajas de cartón, maquinaria sin uso, pilas de madera, ladrillo y escombros en general. Todo esto es exigido por la unidad de salud en el momento de la visita, que no exista presencia de todo aquello. Otro método, tener muy buenos hábitos de higiene, cuidado personal, limpieza y mantenimiento, ya sea de viviendas o establecimientos. Evitar áreas húmedas, oscuras, procurando darle adecuada ventilación y luminosidad. Y detectar, tapar y reparar inmediatamente las fisuras, grietas, huecos que se detecten, se presenten en pisos, techos, paredes de la vivienda o del establecimiento, en este caso, o del supermercado. Es muy importante que la construcción o tuberías o el mantenimiento de tuberías se realice de manera adecuada y que no se encuentren cerca
a la disposición de excrementos y aguas servidas, porque obviamente pues sería un foco de contaminación, sería un foco de refugio para las plagas y por consiguiente mi establecimiento se va a ver completamente afectado. Entonces cuando yo voy a elegir un lugar para arrendar, donde voy a construir mi establecimiento, pues debo tener muy en cuenta que no esté cerca de un foco, que no esté cerca de un lote, que se le haga mantenimiento a esos lotes, ¿sí? Todo esto va a evitar lugares propicios y madrigueras para ratas. Igualmente se deben mantener libres de melazos, basuras, recolectores de aguas lluvias y la protección de pozos escépticos. Para yo entonces realizar un buen manejo integrado de plagas, pues lo primero que voy a hacer es un diagnóstico. ¿Sí? Cuando yo de pronto pago por este servicio, el ente va a ir a revisar las instalaciones, cómo están, va a detectar si hay alguna plaga, va a hacerle un tratamiento, va a revisar cuál es el mejor método, si físico, químico, biológico, si todo, si el aislamiento, en fin, él va a tomar todas esas medidas y por último se va a hacer un monitoreo para revisar que efectivamente se está haciendo de manera correcta este control y que está funcionando. En caso de que no funcione, pues se busca otra alternativa. Y por último, este monitoreo pues se realiza a través del uso de formatos. Acá tengo un ejemplo sencillo, todo depende de qué formato maneje la empresa. Vamos a tener una fecha, vamos a tener una hora donde yo estoy haciendo esa inspección, digamos todos los días en la mañana, reviso si hay tal plaga, dónde, quién la vio, cuándo la vio y qué observaciones hay. Y cuando voy a hacer un control, qué fecha, qué plaga voy a controlar, si ratones, si hormigas, si moscas, con qué producto, quién es el responsable y quién verificó que ese proceso fue efectivo. Listo, eso sería todo el tema de plagas. Nos encontraremos en el momento de la evaluación. Muchas gracias por la atención y espero hayan aprendido lo suficiente y ya tengan todos estos conocimientos para aplicarlos en el lugar de trabajo. Feliz día para todos y muchas gracias por la atención.